Muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por estar nuevamente reunidos en este día. Pues bien, yo estoy feliz, contento, dichoso de poder compartir la palabra del Señor un día más. Pero también estoy dichoso y feliz. Les comento por qué, porque este, en esta semana pues acabamos de repartir todos los bienes, las donaciones que nos hicieron llegar y pudimos alcanzar pues a todas las zonas necesitadas que Dios puso en nuestro corazón y pues están muy felices, contentos y agradecen a la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes. Ya vamos a estar viendo los videos este domingo. Al mismo tiempo, pues también la semana pasada estuvimos repartiendo pues mm, aquellos productos también a los ancianos de nuestra iglesia, al adulto mayor, reconociéndolos, pues que los extrañamos, ¿verdad? Vamos a estar viendo también esos videos. Nuevamente, mis queridos hermanos, gracias. Gracias porque realmente somos una iglesia unida, una iglesia que realmente también se identifica con los necesitados y también, pues, fluye el amor entre nosotros. En esta oportunidad hemos querido honrar a nuestros ancianos, aquellos a quienes no vemos hace mucho tiempo. Así que gracias, gracias Iglesia. Pues bien, oramos siempre porque esta unidad, no solamente pues esa unidad se trata de dar o encomendar o hacer determinadas actividades, la unidad también pues está en que nos podamos ayudar, que nos podamos uh, confraternizar, que podamos estar unidos en el mismo espíritu bajo una sola misma visión, exaltar a Jesucristo. Pues bien, vamos a orar para nuestras clases o nuestras enseñanzas del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por todo lo vivido, por todo lo que tú permites en la iglesia. Nos rendimos a ti, Señor. Señor, gracias por Jesucristo. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Háblanos a través de ella, Señor, pues evita, quita de nosotros toda cosa que nos distraiga. Señor, que pongamos en nosotros también la responsabilidad de poder recibir tu palabra con atención y que nos confronte y que nos haga ver también cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo y que nos lleve, pues Señor, a cambios radicales en nuestra vida. Siempre, siempre oramos con el propósito fundamental, pues de que esos cambios motiven, pues, la exaltación de tu nombre y que puedan verte a ti en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a seguir exponiendo pues el Salmo 119. Hoy vamos a hablar del verso 4. Le hemos titulado pues a este mensaje guardar sus mandamientos. Y es que el Salmo 119 en el verso 4 justamente nos dice, se dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿A qué se refiere esto? Y es que uno de los encargos fundamentales que Dios ha dado a la raza humana, pues es el de obedecer sus mandamientos. Ese es uno de los encargos fundamentales de nuestro Dios. La Biblia, la versión Reina Valera, dice, tú encargaste, pero realmente cuando hacemos una revisión, el verbo en hebreo que se utiliza ahí, pues significa ordenar o mandar. Ordenar o mandar. Y vamos a ver algunas aplicaciones de este verbo en el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 2.16, en Génesis 2.16 se utiliza este verbo cuando Dios mandó a Adán y a Eva no comer pues del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 6:22 también se utiliza este verbo cuando Dios ordenó a Noé construir un arca.
También, pues revisando un poco en Éxodo, en el capítulo 6, el verso 3, también vemos que Dios mandó a Faraón que deje ir a su pueblo. Entonces, este verbo está o significa pues ordenar o mandar. Eh, Hay algo que tenemos que entender aquí, que no fue un encargo, sino fue un mandato, un mandato. Ah, a veces en nuestras Biblias no ha sido una buena traducción y se pierde el énfasis, ¿no? Pero este verbo habla de ordenar, o sea, es una orden, es un mandato que tenemos que cumplir. Por ejemplo, Adán y Eva no obedecieron ese mandato y ¿qué sucedió? Trajeron maldición del pecado a este mundo, ¿verdad? Pues bien, también vemos a Faraón. Faraón, él se resistió pues al mandato de Dios y entonces pues Dios castigó a Egipto con una serie de plagas que devastaron realmente a toda la nación. Muy por el contrario, vemos pues en el caso de Noé, Noé sí, él obedeció el mandato de Dios y resultó pues grandes bendiciones para su vida. No solo salvó pues su vida, sino que también salvó la vida de su esposa y de sus hijos. Salvó también a los animales que entraron en el arca y pudo pues repoblar la tierra después del diluvio. Siempre tengo algunas, ustedes ya me conocen, tengo algunas dificultades con algunas palabras. Y creo que a varios les sucede esto. Pero en fin, entonces esto nos hace ver que no vale la pena, pues, desobedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Él nos da las instrucciones. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Y si nosotros vamos a actuar en contra de él, bueno, obviamente vamos a tener consecuencias. Entonces, obedezcamos. Ahora bien, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que todas las instrucciones de nuestro Dios, pues es porque busca lo mejor para nosotros. Así que es mejor obedecer que desobedecerlos. En Éxodo 16 nos ilustra muy bien lo que pasa cuando nosotros desobedecemos. Eh, el pueblo de Israel estaba pasando hambre, se quejaba, pues entonces Dios les mandó maná para poderse alimentar. Y pasó el tiempo y comenzaron a renegar, comenzaron a quejarse de que este alimento no es lo que ellos querían, que ellos no querían, ellos anhelaban pues la carne, los ajos, las cebollas, dicen, ¿no? Dios quiere que nos alimentemos de una manera especial y es a través de su palabra. Pero siempre pues como en su palabra nos ponen algunas restricciones, nosotros queremos pues vivir sin restricciones, queremos hacer lo que queramos y siempre nos andamos quejando. Pues bien, eso tenemos que meditar también, ¿verdad? Bien, en el capítulo 16 de Éxodo, nos ilustra muy bien, pues, lo que pasa cuando desobedecemos las escrituras. Dios les dio instrucciones muy claras de que recojan cierta cantidad de maná, según pues, los habitantes o según el número de las casas en las que se estaban unidas todas las familias. En función de eso tenían que recoger pues el maná todos los días, diariamente. Cuando ellos obedecieron, todo iba muy bien. Pero cuando ellos decidieron obedecer, hicieron caso omiso a las normas de Dios, en donde pues ellos querían juntar, querían acaparar para otros días, pues simplemente pues el maná se podría, ¿no? El maná se malograba, no se podía guardar de un día para otro. Dios les dio las instrucciones muy claras. Mientras ellos lo hacían, no había problema. Pero cuando ellos decidieron guardar para el día siguiente, quizás uh, preocupados, de repente al día siguiente no iba a haber maná, pues
eso se podría. Pues bien, hay una reflexión aquí. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? ¿No? Obedecemos en algunas cosas, pero no en todo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros no obedecemos a Dios en todo, eso es desobediencia. Y cada vez que nosotros desobedecemos, nuestra vida se malogra. Así de sencillo. Si queremos ver, entonces, o sea, si queremos tener una vida en la que nos vaya bien, aprendamos pues a hacer caso a lo que Dios nos manda. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. A veces uno pregunta y dice, pero la Escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿de qué tipo de libertad estamos hablando si la Escritura nos dice, no, 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 no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro? ¿Verdad? Ok, pues déjame decirte, mi querido hermano, que la libertad consiste en hacer lo correcto. Y Dios nos da instrucciones para hacer lo correcto, para que podamos vivir sanamente aquí en la tierra. Si nosotros repasamos muy bien este Salmo 4 acerca del mandato divino, Él nos da una orden y nos dice que en esa orden nos dice que sus mandamientos sean guardados. Ahora, este verbo guardar tiene una variedad de usos que tenemos que aprender, tenemos que discernir, tenemos que tenerlos presentes para enfocar adecuadamente lo que significa este verbo guardar o cuáles son las instrucciones que Dios nos dice cuando nos dice obedecer, ¿no? Como dijimos, pues este verbo guardar significa obedecer, poner en práctica. Eso en primer lugar. En Génesis 26:5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, esa fue la razón por la cual Dios bendijo a quién? A Abraham. Aunque Abraham no fue un hombre perfecto, su vida fue caracterizada por una vida de obediencia. Aún cuanto a esta obediencia, pues tuvo que rendir o tuvo que sacrificar a su hijo en su obediencia. ¿No? Dios le demandó y él dijo, bueno, ok, yo voy a obedecer. Entonces, y eso está en el capítulo 22 de Génesis. Esto nos hace ver pues que el éxito en la vida depende pues de nuestra obediencia a la palabra del Señor. La Biblia registra una serie de mandamientos que debemos obedecer. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, esos mandamientos no nos da la opción de escoger si queremos obedecerlos o no. No hay esa opción por si acaso. No hay. Simplemente nos manda a hacerlo y debemos hacerlo. Y pues, ¿por qué lo debemos hacer? Porque es para nuestro bien. Y eso nos va pues a repercutir en bendición para nuestra vida. Dios es muy claro. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha comunicado pues siempre sus principios operativos del universo para que nosotros encajemos en ellos en perfecta armonía. Entonces, nuevamente podemos ver que nuestra felicidad, nuestra plenitud de vida depende de nuestra obediencia a las escrituras. Ahora bien, entonces dijimos que este verbo obedecer o este verbo llamar, que es en el hebreo, pues implica obedecer, pero también tiene un sentido de proteger o de preservar. Veamos en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, aquí esta palabra, pues, este verbo está relacionado, pues, o tiene un sentido de proteger
de proteger. Ahora bien, si nosotros aplicamos eso a los mandamientos de Dios, entonces debemos reconocer que Satanás pues es el gran enemigo de la palabra de Dios. ¿Y cómo hace eso? Pues exagerando o suavizando la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Pues él quiere exagerar y también quiere suavizar la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos. Exagerando la palabra de Dios, exagerando un mandato de Dios. Por ejemplo, en Génesis 3:3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando el diablo se le acerca a Eva para tentarla y para que coma del fruto prohibido, le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, de todo árbol que hay en el huerto. Dios no había dicho eso, ¿verdad? Dios no. Él solamente le mandó a Adán y a Eva que no coman de un solo árbol. Y ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, ¿por qué exageró Satanás, pues, el mandato de Dios? ¿Por qué? Porque quería dar a entender que Dios era un Dios malo, para así inducir, pues, a Eva a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, a la luz de esto, tenemos que reconocer que es nuestra responsabilidad guardar la palabra de Dios de ciertas distorsiones creadas por Satanás. Es importante, pues, que hagamos que estas que hagamos ver que estas distorsiones sirven para promover la desobediencia. Un ejemplo para que lo tengamos muy claro. La Iglesia Católica, por ejemplo, afirma que los sacerdotes no deben casarse, a pesar de que el matrimonio fue instituido por Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa exageración? La gran cantidad de pecados sexuales cometidos por el clero y que todos conocemos. Entonces, Satanás es muy astuto. Él exagera un mandamiento de Dios para luego fomentar desobediencia. Por otro lado, pues vemos que él exagera, pero también hay por otro lado, él suaviza la palabra de Dios. Y este aspecto es muy peligroso. Satanás, pues, procura socavar los mandamientos de Dios, dando a entender que que no tenemos que tomar algunas cosas muy en serio. Y él hace eso de muchas formas. A veces tergiversa algún mandamiento para que no lo obedezcamos. Un ejemplo de esto podemos ver, ¿no?, estas cosas que tenemos siempre grabadas en nuestra cabecita y que nos enseñaron sobre los pecados mortales y los pecados veniales, ¿no? Eso realmente es una tergiversación de las escrituras porque el pecado es pecado. Es más, a veces nosotros hablamos de mentirillas blancas, ¿no? Cuando pensamos que de repente alguna circunstancia nos permite decir pues alguna mentira y de esa manera poder aliviar el problema. Y estamos desobedeciendo por ese concepto que tenemos, que estamos diciendo que estamos en pecados veniales. Estamos suavizando la palabra de Dios y eso nos lleva a la desobediencia. En otros casos, Satanás pues da a entender que ese mandamiento de repente no se aplica a nosotros porque era de otro tiempo, o de repente para otro tipo de personas, o para alguna circunstancia específica. Y por tanto pues debemos desobedecer. Tengamos muy en cuenta esto. Entonces, es nuestra responsabilidad, pues, guardar la palabra de Dios, usted tener presente, preservar la palabra de Dios. Entonces,
hemos visto, este verbo samar está implicado en obediencia y también este verbo implica pues que debemos preservar, cuidar, preservar la palabra de Dios. Vamos a ver otro aspecto importante y está en Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Entonces, acá vemos otro aspecto también de este verbo samar. O sea, dijimos que samar no solamente implica pues obedecer, sino también preservar, tenemos que cuidar las distorsiones de las escrituras y por otro lado ahora nos dice que pues este verbo está vinculado con cultivar, en el sentido de cultivar. Si esto aplicamos a los mandamientos de Dios, tenemos una tercera responsabilidad entonces, la de cultivar los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a cultivar la palabra de Dios? Entonces esto quiere decir que tenemos que estudiar bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poderla entender, para poderla interpretar correctamente. La Biblia, mi querido hermano, es un libro muy complejo. Hay ciertas leyes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que no tienen vigencia. Por ejemplo, la necesidad de ofrecer sacrificios de animales para limpiar nuestros pecados, pues eso ya no se aplica porque pues todo esto era una ilustración de la obra de Jesucristo. Eso ya no se. También hay otras leyes que realmente tienen un matiz cultural, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, ese requisito de lavar los pies a los santos, que nos señala en primera de Timoteo 5:10, también tiene que ver un aspecto cultural que ya no se hace. Ahora bien, por otro lado también, los mandamientos de la Biblia no tienen que ser obedecidos literalmente. Y hay muchos ejemplos de ello. Entonces debemos de guardar los mandamientos de Dios. Muy bien, y eso implica estudiarlos cuidadosamente, cultivarlos para saber cómo aplicarlos en nuestras vidas. Por ejemplo, en Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, acá no te está diciendo que te cortes el brazo, ¿verdad? Tenemos que saber interpretar las escrituras. Y eso pues tiene que ver con cultivar, estudiar las escrituras. Hay que meditarlas, hay que discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo allí. Pues hay algunas leyes que ya pues han quedado pues ya no se practican por la obra de Jesucristo, quedaron obsoletas. Hay otras que tienen que ver con asuntos culturales y otros que también pues hay que saber interpretar lo que nos dice las escrituras. Ahora bien, resaltemos muy claramente también lo que nos dice este salmo, este verso 4 de este Salmo 119, porque acá hay una palabrita que lo resalta y es muy, muy. Entonces, Dios no solamente nos manda que sean guardados, sino sus mandamientos, sino que también nos dice que sean muy guardados, muy guardados. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué significa? Que debemos guardar los mandamientos de Dios completamente. No es un asunto de obedecer a alguno de ellos, sino todos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué significa pues guardar o que sean muy guardados? Pues significa también que debemos obedecer la palabra de Dios constantemente, constantemente. No es un asunto de obedecerlo de una sola vez o la mayor parte del tiempo, sino obedecerlos todo el tiempo. Entonces, el Salmo nos dice que debemos guardar
que debemos o que sean muy guardados los mandamientos, que sean muy guardados los mandamientos. Eso implica, en primer lugar, que los debemos guardar completamente, no solo los que queremos, sino completamente. En segundo lugar, que debemos obedecerlos constantemente, no hoy día solamente y mañana no, no, todo el tiempo. Y tercero, también que hay que obedecerlos al pie de la letra. No nos compete pues a nosotros modificar los mandamientos de Dios a nuestro propio antojo o a nuestra conveniencia. Cristo mismo afirmó que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Con eso quiso decir que hasta los más mínimos detalles de la ley deben ser obedecidos. Entonces, debemos obedecer a Dios, pero no siguiendo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley también. Y esto nos enseñó nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte que dijo Jesús, dijo, habéis oído que no se debe fornicar, no, o no se debe adulterar, perdón, no se debe adulterar. Y Jesús pues nos enseña que no basta pues cometer el acto del adulterio o la fornicación, sino que la ley de nuestro Dios también debemos de verla en el espíritu que fue dada. Entonces muchos en los fariseos se concentraban solamente en el acto mismo, pero Jesús nos estaba diciendo que va mucho más allá, que va de las intenciones del corazón. Por eso es que dice que no solamente pues se trata del acto mismo, sino que no debemos mirar a la persona del sexo opuesto con malos pensamientos. Por otro lado, también las escrituras nos muestran de que Jesús dijo, habéis oído no matar, ¿no? Y todos se concentraban al acto mismo, pero Jesús dice de que si tú te peleas contra tu hermano y le dices necio o fatuo, es como si hubieras asesinado, hubieras matado, ¿verdad? Entonces, tiene que ver pues con el espíritu mismo en la ley, o sea, con las intenciones mismas del corazón. Entonces, guardar los mandamientos no implica simplemente no cometer pues ciertos actos pecaminosos que Dios prohíbe, sino que también debemos evitar aún las actitudes y los deseos que promueven esos actos. Ahora bien, ¿es difícil? Claro que es difícil, ¿verdad? Claramente eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Y es por eso que el salmista en el siguiente verso expresa pues el anhelo de experimentar la ayuda de Dios para poder guardar cabalmente los mandamientos divinos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Termino diciéndote esto, mi querido hermano, que debemos, o termino diciéndote o alcanzándote la siguiente meditación. La palabra de Dios es una autoridad latente en tu vida. La palabra de Dios es una autoridad latente en tu vida, de tal manera que no puedas decidir ni hacer nada, ni estar seguro a dónde vas a ir, si estás seguro de que no vas, de que las decisiones que tú tomas no van a estar en contra de la palabra de Dios. ¿Realmente tiene esa autoridad latente en tu vida? Porque si es así, pues mi querido hermano, tú tienes que tener un anhelo ardiente por conocer cada día más las escrituras y al mismo tiempo tener un corazón dispuesto a obedecerla plenamente, constantemente, para la gloria
de nuestro Dios. Meditemos sobre esto. ¿Qué importancia le damos a las escrituras a nuestra vida? Realmente pues tiene esa autoridad latente en la que las decisiones que nosotros tomamos, el hacer algo o el ir a un determinado lugar está en concordancia con las escrituras. Debemos meditar al respecto, porque si eso sucede en tu corazón, entonces estoy seguro de que tienes un deseo ardiente por conocer cada día más las escrituras y ponerlas por obra. Creo que debemos reflexionar sobre esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vemos que tú nos das instrucciones que debemos guardar tus mandamientos. Guardar es obedecer. Y debemos obedecerlo, Señor, sin quejas ni murmuraciones. Por otro lado, pues el guardar significa también que tenemos que cuidar de todas las tergiversaciones que puedan tener las escrituras y que el enemigo las utiliza para que caigamos en desobediencia. En algunos casos exagera y en otras cosas exagera un mandamiento divino y en otras suaviza. Quiere socavar tu palabra, Señor. Y debemos de estar atentos para ello. Y este verbo, guardar, también implica que debemos cultivar, o sea, conocer, estudiar las escrituras. Gracias, Señor, y te pedimos, pues, que hoy toques nuestro corazón y que inclines nuestra vida a conocer más de tu palabra, a vivirla y tener una comunión continua, permanente contigo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención y estemos atentos pues a toda la programación que tiene la iglesia, los diferentes estudios que tiene la iglesia en toda la semana, con el propósito pues de poder edificarnos y al mismo tiempo elevar nuestro conocimiento de nuestro grande, maravilloso, piadoso y bondadoso Dios. Que Dios los bendiga.